Estimados, estimadas, muy buenas noches. El presente video corresponde a la cápsula resumen de la semana número 11 del módulo ADP 801, taller de integración. Les comento que por motivos de problemas de conexión a internet, esta cápsula será grabada sin video, solamente mediante audio. Sin perjuicio de ello, para todos los efectos y hacer más didáctico este elemento, voy a compartir mi pantalla con el contenido de la semana para este elemento. ¿Ya? Bien, cabe señalar que esta semana número 11 es una semana un poco más de repaso, ¿ya? Respecto a lo que hemos visto durante todo el curso, ¿ya? Tenemos que entender en primera instancia que la evaluación de proyectos, que va a ser el primer elemento que vamos a realizar, en materia social versus privada tiene varias diferencias, ¿ya? En este sentido, ya tenemos que entender principalmente que no es lo mismo evaluar un proyecto social que uno de carácter privado. Responden a intereses distintos, ya responden principalmente a lógicas distintas. Mientras el proyecto privado responde a lógica de generar ganancia, necesariamente el proyecto social responde a la necesidad, a satisfacer una necesidad respecto a una problemática pública para estos efectos. Objetivos y enfoques de la evaluación social de proyectos. En primera instancia, tenemos que entender que la evaluación social de proyectos corresponde a intervención deliberada, sus objetivos están claramente definidos, propende a solucionar problemas detectados, aprovecha oportunidades de mejora y responde al beneficio a un público objetivo bien definido para todos los efectos. ¿Ya? En ese sentido, es necesario entender que el proyecto es socialmente conveniente independiente del hecho de que algún grupo involucrado pierda el proyecto, cuando, para la evaluación de ese proyecto, la sociedad es un agregado que trasciende las conductas individuales, ¿ya? O sea, cuando beneficia a un conjunto mayoritario de la sociedad o un conjunto importante de la sociedad, es un proyecto que en el fondo la suma neta es positiva para la realización del proyecto en sí. En este sentido, nosotros respondemos a dos preguntas fundamentales en la evaluación social de proyectos. ¿Genera el proyecto riqueza neta para la sociedad? Entonces el proyecto es conveniente. ¿Y quién recibe esa riqueza? Es importante pero secundario, ¿ya? Respecto a la diferencia entre evaluación privada y evaluación social de proyectos, ¿ya? Tengo que entender que los proyectos de inversión generan múltiples efectos. La evaluación privada capta aquello relevante desde el punto de vista del inversor o accionista, ¿ya? Por otro lado, para comprender mejor la diferencia de enfoque y objetivos entre las evaluaciones de proyectos públicos y privados, se debe consignar que en el mundo privado se rige por la concepción de competitividad en el mercado, y ese mercado es independiente de la desigualdad que mueve el sentido de la sociedad. Pero es indispensable y similar que la búsqueda de la sociedad, de esa sociedad equitativa y redistributiva siempre estará vinculada al mercado y que ese mercado es pleno de imperfecciones. De ahí la necesidad de comprender la evaluación de proyectos desde dos primos, que no son necesariamente contrarias, ¿ya? Son los que se orientan a fines distintos y son susceptibles a conciliarse mediante esfuerzo de ambas partes. Ok, en palabras simples, la evaluación social, en este cuadro tal como lo indicamos que está puesto en pantalla, en la evaluación social, el involucrado es toda la sociedad, mientras la evaluación privada, accionista o inversionista. La viabilidad tiene que ser técnica, comercial, legal y económica. En el caso de la privada también de esos puntos se agrega la financiera, o sea, en el sentido de la viabilidad de ganancias. Y el ámbito, usualmente el ámbito está relacionado a un ámbito país, a un ámbito región, a un ámbito de una comunidad, etcétera. En el caso de la evaluación privada dependerá del sector económico al que se dedique la institución probablemente tal. Por otra parte, tengo que entender que existen elementos de la microeconomía para la evaluación social, y lo han visto anteriormente, pero la microeconomía, ya para hacer una pequeña introducción, es la rama de la economía que contempla las acciones individuales de los agentes económicos y su interacción con el mercado. ¿Ya? A diferencia de la macroeconomía, que ve el comportamiento de los mercados y los estados propiamente tal, la microeconomía ve el comportamiento de las personas per se para estos efectos en este sentido. Cabe señalar que algunos elementos que tenemos que considerar de la microeconomía para el efecto de la evaluación social de proyectos es, en primera instancia, la teoría del consumidor,
ya que supone la lógica del consumo de la perspectiva de quienes compran bienes o servicios. La teoría de la demanda, que estudia y busca comprender la demanda, es decir, el deseo de un individuo o grupo de consumir un bien o servicio específico. Teoría del productor, que busca formas de planificar y supervisar la producción. Teoría del equilibrio general, que intenta explicar el comportamiento de la producción, el consumo y los precios. La teoría de los mercados de activos financieros, que estudia los mercados financieros, que son los mecanismos para el intercambio de activos financieros por parte de los agentes económicos. ¿Ya? En ese sentido, cuatro grandes agentes económicos que podemos considerar, que son las familias, las empresas y el sector público, ¿ya? Con diferentes objetivos para todos los efectos. Bien, respecto a la identificación de los impactos económicos, ¿ya? Eh, Podemos señalar que los impactos económicos más relevantes tienen relación principalmente con la creación de empleo, crecimiento de región, variación de los precios, interacción entre los competidores, influencia de la recuperación económica, por citar algunos ejemplos. ¿Ya? También los impactos económicos se relacionan con el tipo de efectos que provocan. Pueden ser directos, o sea que influir en la producción, los gastos y el trabajo; indirectos, aquellos que se producen en otros sectores debido a la inversión, o sea que no afectan netamente tal al sector o área productiva en el cual está esta intervención, pero sí afecta a otros; y aquellos que son inducidos, los que se deben a la generación o fortalecimiento del tejido económico gracias a la derrama económica de la empresa. ¿Ya? Eh, Cabe señalar que para mí el impacto económico de un proyecto es factible hacerlo a través de indicadores tradicionales como la tasa de desempleo, el PIB, la inflación, IPC, entre otros puntos. Otro elemento que hemos visto ya tiene que ver con el análisis de riesgo. Ya, el riesgo se define como una situación de la información es de naturaleza aleatoria, en el cual se asocia una estrategia con un conjunto de resultados posibles, cada uno de los cuales tiene asignada una probabilidad. ¿Ya? En este sentido, tal como se ve en este cuadro, la posibilidad de riesgo ya está vinculada cuando el BAN es menor a cero o el TIR es menor al costo de capital, y también depende de la variabilidad del flujo de caja. ¿Okay? Puedo señalar que también existen distintas formas de evaluar el riesgo. Uno de ellos, el más común, es el análisis de sensibilidad, el cual corresponde a una metodología que utiliza simulaciones de variabilidad en un factor de los anualizados para proyectar supuestos probables en el rendimiento del proyecto, vinculados al BAN, al TIR, entre otros puntos. También están los análisis de escenarios, que están vinculados principalmente a donde el impacto de diferentes aspectos, lo que diferentes aspectos tiene el proyecto. ¿Ya? La diferencia con análisis de sensibilidad, cuánto el proyecto se orienta a una variable, mientras que este contempla cambios simultáneos en varias variables. ¿Ya? Entonces, un escenario en el fondo contribuye a varias variables. El árbol de decisión, que son los valores esperados, que es un elemento que hemos visto; las simulaciones; la equivalente de certeza, que es un método que determina el porcentaje de los flujos de efectivo proyectados, que quiero los que se recibirán con certeza en vez de los flujos posibles; la tasa de descuento ajustada de riesgo, entre otras metodologías. Respecto a los costos y beneficios sociales, tengo que entender que la evaluación social pretende determinar los costos y beneficios pertenecientes al proyecto con la comunidad, comparando la situación con proyecto respecto de la situación sin proyecto, ya, o sea, el antes y el después, en términos de bienestar social, cuantificando y agregando las externalidades positivas con las externalidades negativas, además de otros factores que pueden influir en la toma de decisiones. En este sentido, ya tenemos que entender que los proyectos y el flujo de proyectos, esta lógica de costo-beneficios respecto a los proyectos sociales al público difieren. ¿Ya? Entre esas diferencias se basa fundamentalmente que el beneficio y costo social no significa que el beneficio y costo privado, aunque me miden en unidad de cuenta real común, o sea, miden dinero en el fondo. El precio social de un bien producto por el proyecto no es lo mismo que su precio privado. ¿Cómo caracterizo, por ejemplo, que una persona pueda tener una mayor conectividad o puede devorarse menos a su hogar? ¿Ya? Eso tiene un precio social que no se verifica de la misma manera que un precio privado. Las externalidades que no son más que los efectos indirectos generados positivos o negativamente por un proyecto. La tasa a la cual descontar un flujo social es distinta de la que se entiende por la tasa relevante de descuento desde el punto de vista privado, y la rentabilidad social de un proyecto pues sigue estimando su impacto en el crecimiento económico del país, entre otras variables. En cambio,
una rentabilidad de un proyecto privado no tiene que ver con variables macroeconómicas o variables sociales, sino con netamente la ganancia que genera ese proyecto para la propia organización. Eso puedo generar en respecto a materias de costo-beneficio. Sobre los efectos indirectos de externalidades, ya que a veces que un proyecto no está exento de los efectos de su entorno, que puede ser efectos indirectos surgidos de la implementación del proyecto, y es que cuando un proyecto ha sido implementado existe necesidad de ajuste de distinta naturaleza y por ende pueden incidir los costos, etc. ¿Ya? En ese sentido, cabe señalar que algunos autores consideran que las externalidades propiamente tal forman parte de los costos indirectos, mientras otros los plantean separadamente. Sin embargo, cualquiera sea la ubicación de ellos y su utilización, deben considerar todos estos efectos en los flujos de caja, en los flujos de dinero. Bien, eso puedo señalar a nivel general respecto a este punto. Con eso damos por cerrado la semana número 11. Ya voy a subir esta grabación en los próximos minutos. Espero que la puedan ver. Recuerden que cualquier duda o consulta está el chat y, o sea, está el foro para todos los efectos y el correo electrónico. Cuídense, que estén bien. Hasta